La ambición del forastero. En una noche de septiembre se hallaba reunida una familia en torno al fuego del hogar, alimentado a manos llenas con leños arrastrados por los torrentes de la montaña, piñas secas y restos astillados de los enormes árboles que solían despeñarse estruendosamente por el precipicio. Las llamas se remontaban rugiendo por la chimenea y alumbraban la habitación con vivas refulgencias. Los rostros del padre y de la madre expresaban alegría serena. Los niños reían. La hija mayor era la imagen de la felicidad a los 17 años, y la anciana abuela, que tejía en un lugar más acogedor, era la imagen de la felicidad en la vejez. Habían encontrado bálsamo y reposo en el paraje más desolado de Nueva Inglaterra. La familia se había establecido en el tajo de los Montes Blancos, donde el viento era cortante todo el año y despiadadamente frío en el invierno, descargando sobre la cabaña la plenitud de su fresca inclemencia antes de descender al Valle del Saco. El lugar que habitaban era tan frío como peligroso. En efecto, sobre sus cabezas se cernía una montaña tan escarpada que a menudo las piedras se desprendían y pasaban retumbando a ambos lados de la casa, sobresaltándolos en medio de la noche. La muchacha acababa de soltar una chanza inocente que los había llenado de hilaridad, cuando el viento llegó soplando por el tajo y pareció detenerse frente a la cabaña, batiendo la puerta con un sonido de lamentos y gemidos antes de proseguir con dirección al valle. Por un momento los entristeció, aunque en su entonación no había nada fuera de lo común. Sin embargo, volvieron a alegrarse cuando vieron que el pestillo se alzaba, movido por la mano de algún viajero cuyas pisadas no habían discernido entre la ráfaga melancólica que anunció su llegada. Gimió mientras entraba y abandonó la puerta en medio de quejidos. Aunque vivían en estas soledades, a diario se comunicaban con el mundo. El romántico paso del Tajo es una gran arteria por donde circula sin cesar la corriente vital del comercio interior entre Maine, de un lado, y los Montes Verdes y las orillas del San Lorenzo, del otro. La diligencia paraba siempre a la puerta de la cabaña. El caminante, sin más compañía que el bastón, hacía alto allí para cambiar unas cuantas palabras, de modo que la sensación de soledad no lo abrumara antes de franquear el desfiladero o de alcanzar la primera casa del valle. Y el carretero que iba camino del mercado de Portland pasaba allí la noche y, si era soltero, hasta podía demorar una hora más de lo corriente antes de irse a la cama para robarle un beso de buenas noches a la muchacha campesina. Se trataba de una de esas rústicas posadas en las que el viajero paga únicamente la comida y el alojamiento, pero recibe encima un calor hogareño que no tiene precio. Por eso, cuando se oyeron pasos entre la puerta exterior y la de la habitación, la familia se puso de pie, abuela y niños incluidos, como si fueran a darle la bienvenida a uno de los suyos, a alguien cuyo destino estuviera ligado al de todos ellos. Abrió la puerta un hombre joven. Su cara mostraba la expresión melancólica, de desaliento casi, del que transita solo y de noche por un camino despoblado y siniestro, pero se iluminó enseguida al ver el cálido recibimiento de que era objeto. El joven sintió que el corazón le saltaba del pecho para unírseles, desde la anciana, que limpiaba una silla con el delantal, hasta la criatura que le tendía los brazos. Una mirada y una sonrisa bastaron para que el forastero trabara relaciones de inocente confianza con la hija mayor. «¡Ah! No hay nada como un fuego así», exclamó. «Sobre todo cuando lo rodea un grupo tan agradable. Estoy completamente aterido. El Tajo es igual al tubo de un fuelle inmenso. Todo el camino desde Bartlett ha venido arrojándome en la cara un ventarrón terrible». «¿Así que usted se dirige a Vermont?», preguntó el amo de la casa mientras le ayudaba a quitarse una mochila liviana que traía en la espalda. «Sí, a Burlington y todavía más allá», contestó el joven. «Mi intención era llegar esta noche a la casa de Ethan Crayford, pero a pie uno siempre se retrasa por estos caminos. Eso no importa, porque cuando vi esta buena lumbre y sus caras alegres,
Sentí como si la hubieran encendido para mí expresamente y estuvieran esperándome. Así pues, voy a sentarme con ustedes y me voy a sentir como en mi propia casa. El expansivo forastero acababa de arrimar la silla al fuego, cuando afuera se oyó algo parecido a unos pasos gigantescos que corrían por la pendiente, como dando zancadas largas y veloces, y que al pasar por la cabaña dieron tal salto que fueron a pegar en el barranco del frente. La familia entera contuvo el aliento, y el huésped contuvo el suyo por instinto. «La vieja montaña nos ha tirado una piedra, no sea que la olvidemos», dijo el posadero, recobrándose. «A veces mueve la cabeza y amenaza con venirse abajo, pero somos viejos vecinos y en general nos entendemos bastante bien. Además, tenemos aquí cerca un refugio seguro por si de veras decide venírsenos encima». Supongamos ahora que el viajero ha terminado la cena de carne de oso y que la gracia natural de su comportamiento lo ha colocado en un plano de cordialidad con la familia, de modo que conversan entre todos tan libremente como si él perteneciera a su raza serrana. El joven poseía un carácter orgulloso y dócil a la vez, altivo y reservado entre los ricos y poderosos, pero dispuesto siempre a agachar la cabeza para entrar a la choza y a comportarse como un hermano o hijo ante el fuego del pobre. En el hogar del Tajo encontró sentimientos cálidos y sencillos, la inteligencia propia de Nueva Inglaterra y cierta poesía de origen nativo que, sin pensarlo ellos, habían ido recogiendo de las cimas y los precipicios y en el mismo umbral de su romántica y peligrosa morada. Había viajado mucho, siempre solo. En efecto, su vida entera había sido una senda solitaria, pues la altiva reserva de su temperamento lo había mantenido apartado de quienes de otro modo podrían haber sido compañeros suyos. Por su parte, la familia, sociable y hospitalaria como era, guardaba esa conciencia de unidad entre sus integrantes y de separación del resto del mundo que, en todo círculo doméstico, debe reservar siempre un espacio sagrado donde ningún extraño tenga entrada. Esa noche, sin embargo, cierta simpatía profética impulsaba a este joven refinado e instruido a desnudar el corazón frente a aquellos humildes montañeses y a ellos los forzaba a responderle con la misma confianza y franqueza. Y así tenía que haber sido. ¿No es el parentesco de un destino común un lazo más estrecho que el del nacimiento? El secreto del carácter del joven estribaba en una ambición profunda y absorbente. Habría soportado vivir una vida opaca, pero no ser olvidado en el sepulcro. El ardiente anhelo se había convertido en esperanza, y la esperanza, por largo tiempo acariciada, era ya la certeza de que, así ahora trasegara en penumbras, los rayos de la gloria algún día iluminarían su camino. Aunque tal vez no lo harían mientras lo recorría, pero cuando la posteridad dirigiera la mirada hacia las tinieblas que eran ahora su presente, rastrearía el brillo de sus pasos, más luminosos a medida que se fueran apagando otras glorias menores, y se vería obligado a confesar que un hombre de altas dotes había pasado de la cuna a la tumba sin que nadie lo hubiera reparado. «Por ahora», exclamó el forastero, con las mejillas encendidas y los ojos chispeantes de entusiasmo, «por ahora no he hecho nada. Si mañana desapareciera de la tierra, nadie sabría tanto de mí como ustedes. O sea, que un joven sin nombre subió del Valle del Saco por la noche y les abrió su corazón durante la velada, y que al amanecer atravesó el Tajo y no fue visto nunca más. Nadie preguntaría quién era él ni a dónde iba. Pero no puedo morir antes de haber realizado mi destino. Después, que venga la muerte. Ya me habré levantado un monumento». Bajo estas fantasías abstractas fluía una corriente continua de emociones naturales, de modo que la familia podía comprender los sentimientos del joven, pese a ser tan ajenos a los suyos, pero un agudo sentido del ridículo hizo que él enrojeciera ante este acceso de entusiasmo que lo ponía en evidencia. «Se reirán de mí»,
dijo, tomando la mano de la hija mayor y riéndose él mismo. Piensan que mi ambición es tan absurda como si yo quisiera morir congelado en la cima del monte Washington, solo para que la gente pudiera divisarme a la redonda. Por cierto, ese sí que sería un noble pedestal para la estatua de un hombre. Es mejor estar sentados aquí junto al fuego, respondió la muchacha, ruborizándose. Cómodos y contentos, aunque nadie piense en nosotros. Me imagino, dijo el padre luego de meditarlo, que hay algo natural en lo que el joven dice. Si yo tuviera sus inclinaciones, sentiría lo mismo exactamente. Es raro, mujer, pero esta charla me ha puesto en la cabeza cosas que con seguridad no van a pasar nunca. A lo mejor ocurren, observó la esposa. ¿Está pensando el hombre en lo que va a hacer cuando sea viudo? No, no, protestó él, repudiando la idea con un gesto de afectuoso reproche. Cuando pienso en tu muerte, Esther, también pienso en la mía, pero me estaba imaginando que tuviéramos una buena granja en Bartlett, en Bethlehem, o en Littleton, o en algún otro pueblo cerca de los Montes Blancos, en todo caso, en donde no pudieran venírsenos encima. Me gustaría ganarme el aprecio de los vecinos, que me nombraran juez local y me enviaran a la asamblea por 1 o 2 periodos de sesiones, pues un hombre modesto y honrado puede hacer allá tanto bien como un abogado. Y cuando ya fuera un viejecito, y tú también, para que no estemos separados mucho tiempo, moriría en la cama, tranquilo y satisfecho, y a ustedes los dejaría llorando a mi alrededor. Una lápida de pizarra me vendría tan bien como una de mármol, únicamente con mi nombre y edad, los versos de algún himno y unas palabras para que la gente se enterara de que viví como un hombre honrado y que morí cristiano. ¿Lo ven?, exclamó el forastero. Es propio de nuestra naturaleza desear un monumento, ya sea de pizarra o de mármol, o una columna de granito, o un recuerdo glorioso en el corazón universal del hombre. Esta noche no somos los de siempre, dijo la esposa con lágrimas en los ojos. Dicen que es aviso de algo cuando la gente empieza a imaginarse semejantes cosas. Oigan a los niños. Todos prestaron atención, habían acostado a los menores en otro cuarto, pero la puerta quedó abierta, de modo que podían escucharlos charlar entre sí animadamente. Todos y cada uno parecían contagiados de la fiebre del grupo junto al fuego y competían en deseos estrafalarios y proyectos infantiles sobre lo que harían cuando fueran hombres y mujeres mayores. Al fin, uno de los pequeños, en vez de dirigirse a sus hermanos, llamó a su madre. Voy a contarte mi deseo, madre. Quiero que tú y papá, y la abuela, y todos nosotros, y el forastero también, salgamos ya mismo y vamos a tomar agua al charco del Fulham. Ninguno pudo reprimir la risa al oír la ocurrencia del niño de abandonar la cama tibia y arrastrarlos lejos del fuego grato para ir a visitar el charco del Fulham, un arroyo que cae desde el precipicio en lo más hondo del Tajo. El niño apenas terminaba de hablar cuando se escuchó el traqueteo de un carruaje que venía por la carretera y que al fin se detuvo un momento ante la casa. Parecía llevar 2 o 3 hombres que alegraban el corazón con el áspero coro de una tonada, cuyo eco rebotaba con notas destempladas entre ambos riscos mientras los cantores decidían si proseguir el viaje o si pasar allí la noche. «Padre», dijo la muchacha, «lo están llamando por su nombre». Pero el buen hombre no estaba seguro de que en realidad lo hubieran llamado y no era amigo de mostrarse demasiado ávido de ganancias invitando a la gente a hospedarse en su casa. Por lo tanto, no se dio prisa en acudir a la puerta. Pronto se oyó restallar el látigo y los viajeros penetraron en el Tajo, riendo y cantando todavía, aunque su música y su júbilo repercutían siniestramente en las profundidades de los montes. «Mira, mamá», llamó de nuevo el niño. «Ellos nos habrían llevado al Fulham».
Todos se rieron otra vez de su capricho pertinaz de dar un paseo nocturno, pero de pronto una nube oscura se elevó en el alma de la hija. Miró con gravedad las llamas y tomó aliento, suspirando casi. El gesto se abrió paso a pesar de que hizo un pequeño esfuerzo por contenerlo. Luego, espabilándose y con el rostro enrojecido, lanzó una rápida mirada alrededor del grupo, como temiendo que hubieran alcanzado a verle el corazón. El forastero le preguntó en qué pensaba. «En nada», respondió ella con una sonrisa desmayada. «Es que por un instante me sentí sola y triste». «Ah, yo siempre he tenido el don de adivinar lo que los otros guardan en el pecho», dijo él, medio en serio. «¿Quieres que cuente los secretos del tuyo? Porque sé qué pensar cuando una muchacha tirita junto al fuego y se queja de soledad estando al lado de su madre. ¿Quieres que ponga en palabras estos sentimientos? Si pudieran expresarse con palabras, ya no serían los sentimientos de una muchacha», replicó la ninfa de las cumbres, riéndose pero desviando la mirada. Hablaban apartados de los otros. Tal vez el germen del amor brotaba en sus pechos, tan puro que quizás florecería en el paraíso, puesto que no podría madurar en la tierra. En efecto, las mujeres veneran la noble dignidad que él exhibía, y el alma arrogante y contemplativa, pero así todo benévola, la mayoría de las veces se siente cautivada por esa sencillez que distinguía a la muchacha. Pero mientras charlaban en voz queda, y el joven observaba la dichosa tristeza, las claras sombras y las tímidas ansias propias de una naturaleza virginal, el viento que soplaba encajonado por el tajo fue adquiriendo un sonido más profundo y nefasto. Parecía, en palabras del imaginativo forastero, la melodía coral de los espíritus del viento, que en los viejos tiempos de los indios habitaban aquella cordillera, haciendo de sus picos y hondonadas una región sagrada. Un lamento recorría el camino, como si desfilara un cortejo funeral. Para espantar la pesadumbre, arrojaron al fuego ramas de pino, hasta que las hojas secas empezaron a crepitar y se levantó una llamarada que iluminó de nuevo una escena de paz y humilde dicha. Un dulce resplandor los envolvía, acariciándolos. Allá en la cama se veían asomar las caritas de los niños, y acá se distinguían la silueta fornida del padre, el semblante recatado y solícito de la madre, el joven de amplia frente, la muchacha en flor y la abuela bondadosa que seguía tejiendo en el rincón más cálido. La anciana alzó la vista y, con los dedos todavía ocupados en su labor, habló a continuación. «Los viejos tienen sus ideas», dijo, «de igual manera que los jóvenes. Ustedes han estado revelando deseos y proyectos y le han dado vueltas en la cabeza a esto y aquello, hasta que me pusieron también a figurarme cosas. Pero ¿qué puede desear una vieja cuando apenas puede dar un paso o dos antes de toparse con la tumba? Hijos míos, si no se los cuento, la idea me perseguiría día y noche». «¿De qué se trata, madre?», exclamaron a un tiempo el marido y la mujer. Entonces la anciana, con aires de misterio que estrecharon al grupo en torno al fuego, les confesó que unos años atrás se había procurado los ropajes de entierro, una buena mortaja de lino y una cofia con su gorguera de muselina, todo más fino que cualquier prenda que se hubiera puesto desde el día de su boda. Pero esta noche, cosa extraña, volvía a saltarla una vieja superstición. En sus años mozos solía decirse que si algo andaba mal en el arreglo de un cadáver, aunque solo fuera que la gorguera estuviera arrugada o que la cofia no se ajustara bien, el cadáver, en el ataúd y bajo los terrones, bregaría por levantar las manos yertas para componerlo. El mero pensamiento la ponía nerviosa. «No hable así, abuela», dijo la muchacha, estremeciéndose. «Pues bien», continuó la anciana, con seriedad particular, aunque sonriendo extrañamente ante su propia fantasía.
quiero que uno de ustedes, hijos míos, cuando la abuela esté ataviada y ya en el ataúd, quiero que uno de ustedes me ponga un espejo delante de la cara. ¿Quién sabe? A lo mejor pueda echarme un vistazo y ver que todo ande bien. Viejos y jóvenes, todos soñamos con tumbas y monumentos, murmuró el joven forastero. Me pregunto qué sienten los marineros cuando el barco se hunde y ellos, ignorados y sin distinción, están en trance de ser sepultados juntos en el mar, ese vasto y anónimo sepulcro. Por un momento la macabra ocurrencia de la anciana acaparó de tal modo la atención de sus oyentes que afuera en las tinieblas de la noche se elevó un ruido parecido al fragor de una descarga y se fue haciendo amplio, profundo y terrible antes de que el grupo predestinado lo notara. Tembló la casa con todo lo que había dentro. Parecía como si se sacudieran los cimientos de la tierra, como si este espantoso sonido fuera el clangor de las trompetas del juicio final. Niños y adultos cambiaron miradas de pavor y por un instante permanecieron lívidos, aterrados y sin poder hablar o hacer un movimiento. Al fin, un grito unánime saltó de todas las gargantas. ¡El alud! ¡El alud! Las palabras más simples han de servir para insinuar, pero no detallar, el indecible horror de la catástrofe. Las víctimas corrieron fuera de la cabaña y buscaron refugio en el que consideraban un sitio más seguro, en donde, contemplando tal emergencia, habían levantado una especie de barrera. ¡Ay! Abandonaron la seguridad y se precipitaron derecho en el camino de la destrucción. Todo un costado de la montaña se desplomó en una catarata de ruina. Justo a punto de alcanzar la casa, el raudal se dividió en dos brazos, sin siquiera romper una ventana, pero arrastrando los alrededores, tapando el camino y aniquilando todo lo que encontró en su horrendo recorrido. Mucho antes de que el tronar del gran derrumbe hubiera dejado de retumbar en las montañas, la agonía mortal ya se había padecido y las víctimas reposaban en paz. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Por la mañana se veía escapar el humo tenue por la chimenea de la cabaña, cuesta arriba. Adentro ardían aún las brasas del hogar y las sillas seguían formando en torno un círculo, como si los moradores solo hubieran salido a ver los estragos de la luz y fueran a volver de un momento a otro para agradecerle al cielo su milagrosa salvación. Todos los miembros de la familia dejaron recuerdos personales que hicieron derramar una lágrima por cada uno de ellos a quienes los habían conocido. ¿Quién no ha oído sus nombres? Por todas partes se ha contado su historia y en estas montañas será por siempre una leyenda. Los poetas han cantado su sino. Hubo ciertos detalles que llevaron a algunos a presumir que un forastero había sido recibido en la cabaña aquella horrible noche y había compartido la catástrofe con sus habitantes. Otros negaban que hubiera indicios suficientes para hacer tal conjetura. Desdichado del joven de espíritu elevado con sus sueños de inmortalidad terrena. Su nombre y su persona totalmente desconocidos, su historia, su modo de vida y sus planes, un misterio que jamás será revelado. Su muerte y su existencia igualmente dudosas. ¿De quién fue la agonía en aquel postrer trance?